Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a ver si damos una clase relativamente rápida, porque me toca 7:30, perdón, pero eh, bueno, miren, lo que les voy a mostrar hoy tiene también una tarea, así que vayan pensando en cómo hacerla. Voy a hablarles un poquito de los algoritmos genéticos, que es una técnica que se usa en algunos temas de inteligencia artificial y la idea original, no sé a quién se le ocurrió básicamente, pero el algoritmo genético creo que fue Kaufman al que se le ocurrió y trata de simular creo, voy a investigarles eso, no sé ahorita, pero la idea del algoritmo genético es que tratar de resolver un problema tal y como se resuelve, como lo resuelve los genes en un cuerpo, en el ser vivo, ¿sí? Y cómo es que eso parte de que la genética contiene una serie de cromosomas y de genes, ¿no? Y en los genes, los cromosomas son la última parte de un gen, ¿no? Un gen tiene unos cuantos cromosomas hasta donde entiendo. Puede estar también mal ahí, ¿no? Pero bueno, no importa. Lo que importa realmente es que piensen en los genes como, como los elementos básicos de un problema, ¿sí? Y esos genes, en el mundo real, cuando por ejemplo se crea un ser vivo, lo que hacen es, se juntan, perdón, los cromosomas, los genes son la última instancia de los cromosomas. Entonces, los cromosomas, que contienen muchos genes, cuando hay la concepción, se juntan, ¿sí? El del hombre y la mujer, ya que se inicia, ya se fertiliza el huevo, y entonces la mitad de los cromosomas del hombre y la mitad de los cromosomas de la mujer se unen para formar el total, y entonces una vez que se tienen todos, empieza la duplicación de las células hasta que crece el huevo hasta cierto momento, y entonces lo que empieza a pasar es que empieza a haber una identificación del ser, y entonces se crea, ¿cómo se llama? La espalda, la columna vertebral, el cerebro, más tarde vienen los ojos, los dedos, las manos, qué sé yo, y empieza a haber una especialización de los propios genes para hacer ciertas cosas. Hay muchas dudas con respecto a cómo es que las células de pronto que se están multiplicando y que están creciendo y que hacen el huevo cada vez más grande, de pronto toman una serie de actividades especializadas. Y hay una teoría que se llama el switcheo de genes de un par de franceses que quiere decir, que dice que los genes son, imaginen, como switches, ¿no? Entonces, hasta que cuando se llega a un momento crítico, entonces, bioquímicamente pasa algo, se apagan ciertos genes, ya no se sigue la duplicación de la misma manera y empieza a haber células especializadas para huesos, para músculos, para el ojo, qué sé yo, todo este asunto, ¿no? Y eventualmente nace un ser vivo, ¿no? La mayoría de los seres vivos nacen bien. Ustedes que ya deberían saber programar ¿cómo se llama? En programación de objetos, sabrán que cuando uno programa en objetos, uno hereda las propiedades de sus objetos en otros objetos. Por ejemplo, si yo tengo un objeto que es un sistema para capturar una cadena de caracteres que puedo insertar, que puedo borrar, que me puedo ir al principio, que me puedo ir al final, todo esto. Entonces llega un momento que ese código, esa biblioteca que hace eso, yo la puedo heredar si está bien escrita como un objeto y puedo crear una nueva biblioteca donde sirva, por ejemplo, para alimentar una contraseña, un password, donde le digo, no me pongas las letras que escribes, ponme asteriscos. Entonces, yo heredo todas las propiedades del padre, que es la rutina que me pone toda la cadena y que puedo editarla, a una rutina que hace lo mismo, pero nada más que pone asteriscos en lugar de poner las letras de lo que estoy escribiendo. Lo que no te dicen en los libros de programación de objetos es que así como heredas las propiedades de un objeto, también heredas los errores y las taras del objeto. Y lo mismo pasa con los seres vivos. Uno hereda las propiedades o las virtudes de sus ancestros, de sus padres, pero también hereda uno las taradeces que ya traen los padres, ¿no? Las taras genéticas que pueden traer, ¿no?
La mayoría de la gente nace bien, nace sin problemas, pero eso no quiere decir que en el fondo no pueda tener después problemas. Algunos nacen con algunas dificultades desde el momento en el que nacen, por ejemplo, los niños que tienen síndrome de Down, ¿sí? Uno de cada 800 niños, que me parece altísimo, nace con síndrome de Down, y eso es un error genético, es una mutación no deseada, pero que se ha mantenido por alguna razón, ¿no? Y se conoce perfectamente en qué cromosoma está y cuál es la patita que no funciona, y, o sea, porque los cromosomas son como las X y demás, ¿no? Todo eso se sabe. Pero eso no quiere decir que se pueda resolver fácilmente, porque todas las células tienen toda la carga genética. Entonces, ¿cómo le haces para eliminar una enfermedad que tiene cada célula de tu cuerpo? No se ve tan fácil, ¿no? Bueno, pero regresando al punto de la programación, creo que fue Kaufman, Stuart Kaufman, que se le ocurrió el algoritmo genético, y el algoritmo genético trata precisamente de, de simular lo que hace la naturaleza en la genética misma, ¿no? Y para eso, la idea es la siguiente. Déjenme ver si les puedo poner por aquí una imagen para que vean de lo que estoy hablando. Denme un segundo. A ver, visitar sitio. Ok. Ok, bueno. Este, la idea del algoritmo genético, se las voy a poner acá. Dejen que les comparto la pantalla. Eh, share pantalla. Ok, deben estar viendo la pantalla, ¿no? Bueno, el algoritmo genético se basa un poquito en lo que nos dijo una vez el buen Darwin sobre la selección natural. El proceso de selección natural es un proceso que se supone que la naturaleza sigue y donde los más aptos, no los más fuertes, los más aptos continúan, siguen con vida, mientras que los menos aptos se mueren por alguna razón. En el planeta, pues por ejemplo, los cavernícolas y los primeros seres vivos, seres humanos vivos, tuvieron que enfrentar, por ejemplo, fríos extremos y probablemente sobrevivieron algunos, los más aptos. Muchos se murieron de frío o, por ejemplo, por falta de alimento y demás. Hay muchísimas razones por la cual esa es la selección natural, una serie de fenómenos naturales que hacen que algunos individuos se mantengan y sobrevivan y otros se mueran porque no soportan las condiciones en las que, donde se produce la vida, ¿no? Eso nos pasa a todos. Por ejemplo, si yo voy al Everest y no llevo la ropa adecuada, me muero de frío, pero me muero, o sea, literalmente me muero de frío. No, no me da frío, me muero de frío, ¿no? Y si voy y si me subo a un avión, ¿sí? El avión tiene que estar presurizado porque a ciertas alturas, a mayor altura, menor presión, y pues me pueden matar el hecho de que no haya presión dentro del avión. Entonces los aviones van presurizados y además a ciertas alturas van a temperaturas bajo cero. Entonces todo eso que ni lo tomamos en cuenta cuando nos subimos a un avión, está pensado, ¿no? Bueno, entonces, una de las reglas que puso Darwin fue que la selección natural hace que los individuos más aptos de una población se puedan mantener vivos. Los demás se mueren. Esos individuos aptos producen otros individuos descendientes que heredan las características de los padres y se crea una nueva generación. Por ejemplo, si los padres tienen una mejor condición física, los hijos serán mejores que los padres y tendrán más posibilidades de sobrevivir. Y este proceso se hace continuamente. Ahora, imagínense, por ejemplo, que que yo analizo el ser humano. Y el ser humano, por ejemplo, pues tiene ojos y puede ver, ¿no? Y los sacerdotes y la iglesia dicen que la evolución humana no tiene sentido desde el momento que el ojo humano es tan sofisticado y tan complicado que pensar que se hizo a través de generaciones y generaciones de seres vivos que fueron mejorando en su visión resulta absolutamente improbable
por la cantidad de problemas que se tienen para que eso ocurra. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo muchos elementos, o sea, tengo los materiales, engranes, tornillos, cables, lo que sea, para hacer un reloj, ¿sí? Y de pronto yo voy por una montaña y me encuentro un reloj. Y un reloj es algo complicado de hacer, ¿no? Entonces, yo puedo decir, este reloj es una prueba de que hay una evolución, pero no es natural. Alguien tuvo que hacer el reloj, ¿sí? Y el reloj es algo así como Dios nos hizo a nosotros, porque si no nos hubiera hecho la sofisticación del cerebro humano, del ojo, de cómo se funciona, de cómo se comporta, sería prácticamente imposible de entender. Entonces, los religiosos, la iglesia misma, dice, para que eso ocurra por mero azar, podrían pasar más tiempo que toda la vida del universo. Entonces, la única solución es que la mano de Dios nos hizo y ya ahí déjate de molestar, ¿no? Pero obviamente eso no explica nada, ¿no? Decía Sagan alguna vez que decía, bueno, existe el universo y entonces alguien se pregunta, ¿quién creó el universo? Y entonces uno tiene que decir, no, pero no te puedo decir, no sé. Entonces la pregunta ¿es Dios? Bueno, y yo te preguntaría, ¿quién es Dios? No, eso no hay que preguntarlo. Entonces, ¿para qué nos vamos un paso más allá? Simplemente decimos, el universo no tiene una respuesta de quién lo generó o por qué lo creó. Ahí está, se acabó. ¿Cuál es la respuesta? No hay punto, ¿no? Bueno, entonces, la idea es que muchos de los factores de la genética tienen que ver con cómo se producen las nuevas generaciones. Y se habla entonces de los genes. Entonces, para entender un poquito el algoritmo genético, tenemos que ver 5 fases, que son las siguientes. La población inicial que tenemos de genes, una función de aptitud, o que ahorita voy a platicar, que es, bueno, de una vez se las platico. La función de aptitud nos va a evaluar qué tan apta, qué tan capaz es nuestra población de genes. Para eso vamos a inventar una función. Es decir, vamos a decirle cómo, o sea, vamos a nosotros, seres humanos, en lugar de que el algoritmo genético que usa la selección natural, nosotros vamos a usar una función que vamos a decir, por ejemplo, no sé, que la suma de todos los valores de los genes me dé tal valor, significa que ese es el máximo que puedo obtener y eso es aptitud. La función de aptitud es una función que me invento, que no es una función necesariamente de un proceso de selección natural, pero que me dice mis genes qué tan aptos son para continuar o para no continuar. Bueno, después tenemos selección de genes. Imagínense que tengo, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero imagínense que tengo una serie de genes que pueden ser números, que pueden ser binarios, o sea, no tienen que ser números decimales, pueden ser binarios, o pueden ser letras, ¿no? Y voy a seleccionar, por ejemplo, al azar, una serie de genes. Y después de eso los voy a cruzar. Voy a agarrar un gene, voy a agarrar el otro gene y voy a agarrar un pedazo y del otro y los voy a cruzar. Y voy a ver cuál es mejor. Por ejemplo, tomo la mitad de uno y lo pongo en la otra mitad del otro. Y le aplico la función de aptitud. Lo hago con las segundas mitades y veo cuál es la función de aptitud. Y me quedo con el que de acuerdo a la función de aptitud sea mejor, me quedo y el otro lo desecho. Y así lo voy haciendo con todas las parejas de genes, voy haciendo eso hasta que tengo una nueva población. Y entonces veo, otra vez hago el mismo procedimiento. En el camino de cruzar estos genes, también de pronto le agrego una mutación. Es decir, si había un 0, a lo mejor lo cambio por 1, lo hago estadísticamente, es decir, no lo hago pensando en que voy a cambiar el gen 3 o el 4, no. Tengo 10, voy a cambiar el 4 o el 6 o el 1 o el 2, no sé. ¿Sí? O a lo mejor no cambio ninguno porque es una cuestión de estadística y de probabilidad. Y una vez que hice la mutación, veo la función de aptitud y pongo los nuevos. Miren, para que vean, aquí tenemos una gráfica
por ejemplo, los genes. Imagínense que tengo el gen, este gen A1, otro que es A2, otro que es A3, otro que es A4, ¿ok? Y lo que voy a hacer es, tomo el A1 y tomo el A2, lo divido en dos, digamos, tomo la mitad, y entonces voy a agregar, voy a cambiar el uno, o sea, voy a usar la mitad de uno y la mitad del otro. Entonces, por ejemplo, el A5, que no lo tengo acá en mi población de genes, va a ser los tres primeros del A2 con los tres primeros del A1, ¿sí? O bien, los tres primeros del A1 con los segundos del A2, ¿sí? Y después de A6, otro nuevo va a ser los tres primeros del A1 con los tres últimos del A2, ¿ok? Y ahora, una vez que tengo eso, le puedo agregar una mutación. Puedo agregar que este tercer uno en A5 valga 0. Puedo agregar que acá el A6, el último valor sea un 0 en lugar de un 1, etcétera, ¿no? Bueno, entonces hago eso, mido la función de aptitud y desecho el que está mal. Si el primero, el A5, es mejor que el A6, desecho el A5, de acuerdo a la función de aptitud. Si el A6 es mejor, desecho el A5, y ahora pruebo después el A3 con el A4 y hago lo mismo. Obviamente, con estos cuatro nada más son muy poquitos, pero puedo obtener 20 o 30 y puedo hacer eso y crear una nueva, establecer una nueva población y lo vuelvo a hacer. Esto en algún sentido es una especie de evolución forzada. Es decir, se hace al azar, pero la función de aptitud es la que me dice cómo siguen. Porque, les voy a poner un ejemplo por ejemplo, del fútbol, ¿no? La función de aptitud se llama entrenador. Entonces yo entro a jugar fútbol y me meten a la cancha y soy, no sé, delantero, me pasan la bola y yo voy a disparar, pero me detienen el tiro antes de que lo disparo, me quitan la bola antes de eso. Y bueno, suele pasar, así es el fútbol, pero de 10 veces que lo hago, 10 veces no me dejan disparar. Bueno, obviamente el entrenador ve mi capacidad, ve mi aptitud y me saca de la cancha y me dice, no das una mano, ¿sí? O sea, esa función de aptitud es una manera de esta selección natural, hacerla como una selección artificial de acuerdo a mis intereses, ¿no? Podría decir, no, bueno, pues en otro partido a lo mejor te va bien. Pues sí, pero en este no le estás haciendo las cosas, te elimino de la cancha porque no me estás funcionando. Y eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, ven un partido de fútbol, ¿no? De profesionales. De pronto hay un buen jugador que se lastima o que algo pasa y empieza ya no pinta en la cancha y el director técnico dice, te voy a sacar porque ya no estás pintando, ¿sí? Ya, tu función de aptitud en la cancha ya no es la que yo quiero. Bueno, entonces, lo que tenemos es esta función de aptitud, por ejemplo, una vez que ya cruzamos dos genes, ¿no? Por ejemplo, cruzo este con este de acá o este con este, ¿sí? Elijo un punto de cruce, o sea, puede ser el tercero, puede ser el séptimo, da lo mismo. Puede ser al azar, no tiene que ser necesariamente la mitad o el 70% de uno y el 30% del otro. No hay necesidad. Eso lo puedo hacer. Y después de eso, le agrego, les digo, les cambio un valor y le pongo, lo cambio por uno, lo cambio por cero de manera azarosa. A lo mejor cuando lo cambio lo dejo igual porque dio un uno y había un uno y ahí pongo el uno y sigo. Y así tengo una nueva generación. Y entonces, bueno, yo tengo que llegar a la mejor función de aptitud que yo tenga. Se dice que la función de aptitud, al final de cuentas, es en un algoritmo genético, es una especie de función que me encuentra un máximo o un mínimo, ¿no? O sea, la función de aptitud me dice, imagínense que están subiendo una montaña y entonces dicen, quiero llegar a la cima que está aquí, o sea, a una meseta que está más adelante. Esa cima a la que llego no necesariamente es el máximo de máximos, que es el supremo, sino que llego a una parte de la montaña, pero ya llegué a más arriba. Entonces, bueno, pues igual, ya llegué más arriba, vuelvo a probar todo el algoritmo y subo otra vez a encontrar una meseta más alta hasta que llegue hasta arriba. Eso sería lo ideal. La pregunta es si lo puedo hacer.
para que se den una idea de cómo funciona todo este asunto, déjenme mostrarles un algoritmo que está en video. ¿Dónde está? Aquí. Que está en video y lo voy a ir comentando en ¿Algo de Checo? Aquí para ti. en su momento. Déjenme que. Ah, Falta. no. Ok. Veamos esto como ejemplo sencillo. A ver, momento. Estamos aquí. Bueno, Relación de soluciones a un problema. escuchen un poquito y ahorita voy parando el video. Un algoritmo genético se encarga de crear una población de soluciones a un problema y aplicar una serie de operadores que permitirán evolucionar esas soluciones a una población posiblemente mejor. Escuchen, se tiene una función, una población original, y lo que voy a hacer es crear una nueva población que en principio podría resolver el problema que busco. La ¿Sí? población evolucionará hasta dar una solución óptima a nuestro problema. Ok, a través de ciertos operadores voy a hacer eso. Esa es la parte más general del asunto. O sea, voy a tomar mis operadores, ¿sí? O sea, voy a poner aquí mi población original, la voy a pasar por ciertos operadores, me va a dar unos resultados, voy a ver qué tan cerca están de mi solución, y si no están, voy a volver a usar los operadores para crear nuevas poblaciones. Permitirán evolucionar esas soluciones a Vamos a una ver. población posiblemente mejor. Esta población evolucionará hasta dar una solución óptima a nuestro problema o bien la mejor encontrada en un número determinado de generaciones. Ok, no necesariamente se va a llegar a la población o a la respuesta correcta, pero sí nos va a llegar algo que es mejor que lo que teníamos antes. Y eso tiene lógica. Prácticamente en todos los ámbitos no tenemos nunca o casi nunca una solución perfecta, a menos que hagamos matemáticas, ¿no? Y a veces ni así. Pero muchas veces tenemos soluciones aproximadas, ¿no? Y eso lo vemos en medicina, por ejemplo, ¿no? Bueno, a mí me duele acá, me duele allá, voy al médico, me dice, me da medicina y empiezo a mejorar, pero no mejoro 100%, o a lo mejor tengo algo más que tiene que tratarse, que lo tengo que tratar. De hecho, me acabo de poner la vacuna contra la hepatitis porque decían que mi esposa tenía hepatitis, entonces me puse la vacuna contra eso, ¿no? Y lo que tiene mi mujer es una inflamación de hígado por medicamentos, que una hepatitis en realidad es una inflamación del hígado y se nota en los niveles que se tienen, ¿no? Pero hay que saber qué tipo de inflamación es y provocada por qué. Entonces, al principio me dijeron que tenía que era hepatitis A, ahora resultó que no. Se llama hepatitis medicamentosa, pero en realidad es una inflamación del hígado. Eso es lo que es la hepatitis, ¿no? La inflamación del hígado por la hepatitis es por un virus. En el caso de mi mujer, no es por eso, es porque por ciertos medicamentos se le inflamó el hígado. Entonces, para que vean que no siempre hay una solución perfecta y establecida, ¿no? Sigamos. Al igual que cada ser vivo está codificado por el conjunto de sus cromosomas, más concretamente sus genes, cada solución se codifica en un cromosoma. Un conjunto de caracteres llamados genes, que según su valor, al que llamaremos alelo, pueden ser de distintos tipos, como binarios, enteros o caracteres. ¿Ok? Fíjense, ese es el problema y eso lo van a notar ahora que hagan su tarea. Eh, Sus genes, los genes que van a crear, los alelos, como aquí les llamaron, que no importan demasiado los nombres, la verdad, tienen ustedes que buscar cómo interpretar su problema en términos de esta solución del algoritmo genético. Entonces, primero hay que crear la colección de genes. Cada cromosoma tendrá un número asociado que determinará su calidad como solución, Ok. llamado fin. Esta función de fitness o función de aptitud es, yo tengo estos elementos, o sea, tengo este gen y este otro gen, o así tengo de todos estos, y les voy a aplicar una función, y esa función, por ejemplo, me da 2, 5, 1, 3, 7, y a lo mejor la que me interesa es la que sea mínima, o a lo mejor la que me interesa es que sea la máxima. Entonces, si busco la máxima, este de acá abajo va a ser el mejor que pueda conseguir. Si busco la que no es la máxima, si es la mínima, podría ser el mejor, ¿ok? Yes.
Este valor se calcula con una función que depende del problema, pero generalmente, al tratarse de problemas de optimización, se trata de funciones objetivo de maximización o minimización. Ok, exactamente es lo que quería mostrarles. Finalmente, Más de optimización, se trata de funciones. se trata precisamente de encontrar un mínimo o un máximo. El máximo puede ser local o puede ser el máximo de máximos que le llaman supremo. Al mínimo de los mínimos le llaman el ínfimo, ¿sí? Entonces puede ser, por ejemplo, que en una montaña, yo quiero subir la montaña, bueno, primero subo hasta aquí, hasta o sea, la mitad de esta gráfica. Pero si sigo aplicando el algoritmo, puede ser que llegue al máximo de máximos, al supremo, que es lo que me interesaría en un momento dado. Funciones objetivo de maximización o minimización. Con todo esto en mente, ahora vamos a ver cómo se crean cromosomas nuevos o varios operadores para formar la nueva población. Ok, mucha atención a esto porque les van a mostrar aquí en el video cómo de una población inicial, a través de ciertos operadores, vamos a crear una nueva población de genes. Presten mucha atención, por favor. Generalmente son selección, cruce, mutación y sustitución. Ok, primero selecciono los genes que voy a trabajar y los voy a cruzar. Voy a ponerle una mutación y voy a ver, de acuerdo a la función de fitness, de aptitud, cuál es el mejor y voy a sustituir eh, los que no me sirven por los que sí sirven. Entonces, fíjense. Con selección elegiremos bajo un criterio los progenitores que darán origen a los nuevos cromosomas. ¿Ok? Tomo dos, ¿no? Cruce, Y mezclaremos los cromosomas elegidos y vean cómo los cruza aquí. A ver si lo pongo más grande. Vean cómo lo cruza aquí, ¿no? El que es como rojito o rosita con el verde. Tomo los tres primeros del primero y los cinco del segundo, los tres primeros de los otros tres primeros del segundo y los cinco del primero. ¿Ok? con mutación modificaremos algunos genes de ellos. Ok. Aquí dice, perdón, me salí y no quería hacer eso. Espérense. Ok. Ok, lo que quiero hacer entonces es los voy a mutar, o sea, voy a cruzarlos y después de cruzarlos voy a agregar una mutación en diferentes lugares. Si aquí había una A, a lo mejor le pongo una Z o le pongo otro valor, o si tengo un 1 le pongo un 0 y aquí lo hago en otro valor, ¿ok? Y después de eso, Para ambos operadores se puede usar una probabilidad para decidir si usarlos o no. ok, también eso quiere decir que la mutación no siempre puede ocurrir. La mutación es precisamente lo que enriquece las poblaciones. Uno podría pensar que una mutación siempre es una mala idea, pero no es cierto, las mutaciones enriquecen las cosas. Eso para que se den una idea y en términos de lo que hacemos en el mundo real, ¿no? Por ejemplo, yo estoy discutiendo o hablando sobre un tema con alguien, que no, pues, no, una discusión no tiene que ser siempre acalorada ni nada, ¿no? Pues está discutiendo un tema de física, no sé qué, y de pronto llega otro cuate y me pregunta, ¿qué están haciendo? No, pues estamos discutiendo sobre la inmortalidad del cangrejo. Entonces dice, bueno, entonces, hablando de eso, yo tengo la siguiente opinión. Eso enriquece. Alguien que ni siquiera estaba en la plática de pronto entra, es como un mutante que entra y dice algo que no esperábamos que dijera, y eso ayuda. Bueno, Sustitución, elegiremos cómo crear la población de la siguiente entonces, generación. Generalmente hay dos formas. Por generaciones, donde la población actual se sustituye por una nueva del mismo tamaño, aplicando repetidamente estos operadores, decidiendo bajo un criterio si deben formar parte o no. entonces fíjense, después de la mutación se aplica la función de fitness y se ve cuál es mejor. Se dejan las que son mejores y se eliminan las que son peores. Y se crea una nueva población, ¿ok? Y por evolución continua, que bajo un criterio sustituye directamente los cromosomas creados en la población actual. Una vez tengamos la nueva población, daremos comienzo a la siguiente generación. Ok, una vez que se hizo eso, se observa si ya se llegó al resultado que queremos, que es nuestra función de fitness en su mejor valor. Si no, volvemos a hacer el mismo procedimiento. Veamos esto como un ejemplo sencillo. Una Bien, versión. esto es lo que quiero mostrarles. Vean cómo usando el algoritmo genético se puede resolver el problema del Sudoku. ¿Alguno de ustedes ha jugado Sudoku?
quiero creer que sí. Y la idea es poner 9 números del 1 al 9 en estos cuadros de 3 por 3, o bien en cada línea y vertical y horizontal poner números del 1 al 9 y sin que haya repetición. Por ejemplo, no puedo poner en una línea el mismo número dos veces, no puedo poner 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, no puedo. Tengo que poner los 9 números, ¿sí? Del 1 al 9 en cada línea, en cada vertical o en cada recuadro de 3 por 3. Fíjense cómo lo va a resolver el sistema usando un algoritmo genético, y para eso lo que sí es importante es que vean cómo, cómo se traduce, y esa es la parte que en mi opinión es la más complicada, cómo traducir el algoritmo genético a nuestro problema para resolverlo a través de estos genes que voy creando. Miren, por ejemplo, con el Sudoku. El sudoku reducido. Vamos a usar un Sudoku reducido para que sea más fácil, que va a ser de 2 por 2. Entonces tengo que poner valores del 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, pero no se pueden repetir. Tengo que poner 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, o sea, en cada línea y cada renglón, y además en cada recuadro de 2 por 2 debo poner, en los que están los recuadros así marcados, debo poner esos 4 números. Sudoku 4x4 consiste en colocar los números del 1 al 4 en una malla 4x4 y que estos no se repitan en las filas, en las columnas y en los cuadrantes. Okay, muy bien. Imaginemos que queremos resolver este Sudoku. Primero, imaginemos que queremos resolver este Sudoku que tiene un 1 y un 2 y aquí un 4 y un 1, ¿ok? Aquí tenemos que poner un 3 y un 4 o un 4 y un 3, no tenemos otras, ¿sí? Y acá, por ejemplo, fíjense, si yo pongo acá un 1 y acá pongo un 1, o sea, en esta columna no puede haber otro 1 en esta columna ni en este renglón, entonces aquí tiene que haber un 1. Eso es como se piensa en Sudoku, vamos a ver cómo se resuelve. tenemos que elegir una forma de codificar la solución en Entonces, como dice el video, hay que buscar una forma de codificar la solución. forma. Por ejemplo, los mismos números que faltan ordenados de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Los alelos de los genes, a representar directamente la solución, tendrán los valores del 1 al 4. Fíjense, aquí puso todos los valores, ¿sí? Que quiere representar, ¿no? Que son las soluciones. Es este cuadro, este cuadro. Son los cuadros que no están llenos, porque tengo aquí el 1, 2 y aquí tengo el 4, 1, ¿ok? Ahora tenemos que determinar cuál será nuestra función de fitness. Ok, fíjense, aquí yo pongo 1, 2, 4, 1, no puede ser porque el 1 se repite acá arriba y se repite acá. Entonces aquí 4, 1 tampoco puede ser porque está dentro del cuadrante, hay dos unos. Aquí 1, 2, 3, 4 sí pudiese ser, pero aquí ya no, porque además aquí hay dos 2 que se repiten, hay dos 3 que se repiten, en fin. Entonces, ahora, ¿cuál es la función de evaluación que va a usar este hombre que hace el video? Este problema podemos verlo como un problema de minimización, por lo que el fitness puede ser el número de errores que haya provocado. No. Fíjense, la función de fitness que se le ocurre usar a este tío es la cantidad de errores. Por ejemplo, si ustedes ven, aquí hay un error, ¿sí? Aquí hay otro error, ¿ok? Aquí hay otro error, aquí hay otro error, ¿ok? Nuestro objetivo será encontrar una solución óptima, la que genere un fitness cero. El fitness cero será la solución óptima. Quiere decir que todos los puntos están en su lugar. En este caso, pues es 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3 y 2, 3, 4, 1. La función de fitness nos muestra que no hay ningún error en este resultado, pero no la sabemos, ¿eh? Para seleccionar los progenitores podemos usar selección por torneo. Elegimos aleatoriamente una parte de la población, por ejemplo, un 30%, y el mejor de esa selección será uno de los progenitores. Repetimos lo mismo con el otro progenitor. Entonces, fíjense, toma las dos posibles, o sea, toma una serie de una población con valores al azar. No necesariamente ninguno de esos valores quiere decir, o sea, la solución no no tiene que estar realmente aquí. La vamos a ir armando a través de este algoritmo genético. Entonces calculo la función de aptitud y decido dos de los más aptos y veo qué hago con ellos. Una vez elegidos, los tenemos que cruzar.
Para ello vamos a usar el crossover OnePoint. En un, Básicamente, elige un punto aleatorio del cromosoma dividiendo el cromosoma en dos. ok, puede ser cualquier lugar, no tiene que ser necesariamente acá. Lo pone ahí, bueno, Intercambia las partes obteniendo los cromosomas nuevos. ok. Fíjense, entonces tomó los dos cromosomas y los cortó y los cruzó. Para la mutación, usaremos mutación random, que selecciona un gen aleatoriamente y cambia su valor por uno de los alelos aleatoriamente. ¿Ven? Aquí lo cambió aleatoriamente. Pudiese pasar que al cambiarlo no cambiara nada, ¿no? Que pusiera el mismo valor, pues porque es al azar. Para la sustitución decidimos hacerla por generaciones, aplicando los operadores siguiendo un criterio. Ok, entonces la función de fitness está dada 7 y está dada 3. Esta tiene menos errores que esta. Entonces, me voy a quedar probablemente con esta y esta la voy a desechar. Que solo el mejor de los dos cromosomas ¿Ven? creados se seleccione. ¿Ven? Entonces ya creé la primera. Y hago lo mismo con los siguientes. Elijo el que tiene una función de aptitud mejor y lo pongo y borro el que no tiene la mejor aptitud. Creo la nueva población, ¿ok? Ahora que ya está todo decidido, vamos a ver cómo evoluciona esta población aleatoria con el algoritmo. Entonces, fíjense, ya tengo esta población aleatoria y le aplico la función y acá me dice los errores que se van obteniendo, ¿sí? A la izquierda podemos ir viendo en el Sudoku una de las mejores soluciones de cada generación. Y a la derecha vemos cómo los fitness de la población van mejorando a través de las generaciones, hasta alcanzar el mejor, el de fitness 0. Cuando encuentro el que es 0, esa es la solución. ¿Cómo la encontró? Pues haciendo este procedimiento, tomando dos valores, cortándolos en algún lado, cruzándolos y después calculando la función de fitness, bueno, poniéndoles un valor al azar, midiendo los dos, ver cuál es el mejor y eliminando uno de ellos. Y haciendo esto n veces. Esto sería un ejemplo básico de un algoritmo genético. Existen muchas variantes de estos algoritmos. Bueno, ok. Entonces, como podrán ver, el algoritmo genético permite hacer eso, ¿sí? Pero déjenme mostrarles, les voy a plantear cuál es su tarea para que vayan pensando. Dejen que dejo de compartir y les explico. Bueno, a lo mejor alguno de ustedes ha leído El relojero ciego de Richard Dawkins. Si no lo han leído, ¿dónde está esta? ¿Cómo que no está acá? Ah, lo dejé en la. Bueno, no puede ser. Bueno, les explico, es que dejé el software en A ver, déjenme ver si lo puedo recuperar. Lo dejé en mi máquina en el INMAS, pero déjenme ver si lo tengo aquí y se los muestro. Puede ser que lo tenga. Ah, pero no sé si lo voy a poder. No, no lo puedo correr, porque no me deja. Ok, bueno, les explico básicamente de qué trata este asunto. Richard Dawkins escribió un libro que se llama El relojero ciego. El relojero ciego trata de explicar cómo es la evolución. Richard Dawkins es un biólogo evolucionista y él dice que, por ejemplo, que un relojero, imagínense un relojero que está ciego, pero sabe hacer relojes, ¿sí? Entonces, el relojero ciego hace relojes y y porque ya lo sabe hacer, casi los hace mecánicamente, ¿no? Pero cuando uno ve el reloj hecho, uno dice, no, esto tiene que haber alguien inteligente que pueda hacer algo tan complejo, ¿no? No puede pensarse en que un reloj, que es un instrumento tan complicado, funcione sin la posibilidad de que haya un relojero atrás. Pero dice Richard Dawkins que eso no necesariamente es cierto. Por ejemplo, cuando hablan de la complejidad del ojo, dice, bueno, pero vean, por ejemplo, la cantidad de diferentes ojos de diferentes animales. Algunos pueden ver mejor que otros.
¿sí? Y entonces quiere decir que ha habido una evolución en eso, ¿no? Ahora, la evolución siempre se ha pensado como que es azarosa, pero en realidad dice Richard Dawkins que no necesariamente es azarosa. Entonces, para probar sus ideas, Richard Dawkins se le ocurrió una simulación para producir una frase que está en un libro de Shakespeare que significa Me thinks it's like a whistle, que significa yo creo que se parece a una comadreja. Eh, Dice en el capítulo 3 de su libro El relojero ciego, Dawkins lo siguiente. Dice, no sé quién fue el primero en argumentar que, dado un espacio de tiempo lo suficientemente largo, un mono que pulsara las teclas de una máquina de escribir de manera aleatoria llegaría a escribir todas las obras de Shakespeare. Obviamente la parte crucial de esta hipótesis es, dado un espacio de tiempo lo suficientemente largo, pero ¿qué tan largo? De todas maneras, limitemos un poco la tarea del mono. Supongamos que no tiene que escribir las obras completas de Shakespeare, sino simplemente la frase, Me thinks is like a whistle. Yo creo que se parece a una comadreja. Pongamos las cosas aún más fáciles. El mono dispondrá de un teclado más sencillo de lo normal, con solo 26 teclas correspondientes al alfabeto, todas mayúsculas y la barra espaciadora. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le llevaría al mono a escribir esta frase? Bueno, este ejemplo de Dawkins, que está en el relojero ciego, nos hace pensar que 28 caracteres, o sea, hay que poner 28 caracteres cada uno en cada lugar, en un lugar específico, ¿sí? Pero vamos, si elegimos 28 caracteres al azar, el número de posibles secuencias del alfabeto de 27 palabras, ¿no? De 28 palabras, sobre 27 letras, incluyendo el espacio, tendría que ser 27 a la 28. Eso es algo así como 10 a la 40. La probabilidad de que el mono produzca una secuencia determinada es muy reducida. Cualquier secuencia puede ser seleccionada como el objetivo y todas ellas tienen la misma probabilidad de ser producidas que la secuencia objetivo de Dawkins, que es, yo pienso que es una comadreja, o yo creo que se parece a una comadreja. Ok, la pregunta es, ¿será posible escribir un programa que replique las acciones del mono, ¿sí? Y produzca secuencias de 28 caracteres sobre la base de un alfabeto de 26 letras con un espacio, ¿sí? Si eso lo hacemos a una velocidad constante de varios millones de secuencias por segundo, el tiempo necesario para explorar todas las posibilidades excedería con mucho el tiempo de la vida del universo. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo es que la vida existe? ¿Cómo puede ser? ¿A poco es azarosa? ¿Qué suerte tuvimos? Que cuántos, o sea, han pasado 13 mil millones de años o 15 mil millones de años del universo, ¿no? Por ahí está calculado el tiempo de existencia del universo, 15 mil millones o 14 mil millones, algo así, 14 mil millones de años y ya tenemos la vida. Y la vida es tan compleja que no podría ser si no existe un algoritmo genético. Si fuese al azar, nada más al azar, no puede ser. Dawkins dice que esta concepción del azar es muy equivocada, muy común, pero muy equivocada en la evolución. Las secuencias del ácido, del ADN, pues, del ácido ¿qué? Ribonucleico, como las proteínas, son el resultado de una combinación aleatoria de átomos. Sí, pero si la selección nacional funcionara de esta manera, si la selección natural funcionara de esta manera, la probabilidad de que se generara la secuencia de aminoácidos concreta para que se generara la vida sería extremadamente reducida. Dawkins explica entonces que la selección natural no funciona así, sino que procede con pequeños cambios, estas mutaciones de las que hemos hablado, y esos cambios son acumulativos. El algoritmo genético nos muestra eso. Lo que hace es, tengo una función a la que quiero llegar, en este caso lo que quiero es encontrar la palabra que estoy buscando, ¿sí? O la frase que estoy buscando, y voy haciendo cambios en genes de 28 letras, ¿sí? Que al principio están al azar. Pero mi función de fitness o función de aptitud es checar cuáles de las letras que he puesto están en su lugar correcto. Y las voy cambiando, las voy cruzando, les voy poniendo la mutación correspondiente y una vez que tengo eso, tengo una nueva población, me acerco a mi función
de aptitud, lo vuelvo a intentar y lo hago así continuamente, de manera tal que en algún momento la frase va a aparecer. Bueno, lo que dice Dawkins dice, el primer paso consiste en producir una secuencia de 28 caracteres aleatoria, ¿sí? Pero podemos poner, no sé, 20, 40, 60 genes que tienen 28 caracteres al azar. Pero voy a crear otras secuencias aleatorias tomando dos cromosomas, cortando sus genes en algún lugar, cruzándolos, viendo qué resultado me da y volviéndolo a hacer, ¿sí? Se producen nuevas copias, pero alguna copia va a tener mutaciones. Esos errores de la copia, eso se llaman las mutaciones. Las copias mutantes se seleccionan de acuerdo a la función de aptitud y veo cuántas me acercan a la frase que quiero, ¿sí? Bueno, dice Dawkins que cuando él hizo este programa, ¿sí? Le llevó media hora, o sea, que le llevó a hacerlo media hora y se fue a comer. Algunos aficionados a la informática podrían pensar que tardar media hora en un programa que resuelva esto es muy lento, pero se escribió en BASIC, que es un lenguaje muy poco sofisticado. Al traducirlo a Pascal, por ejemplo, en lugar de media hora en resolver el problema, se tardó 11 segundos, ¿sí? Bueno, hoy en día los ordenadores, los programas, las computadoras son muy rápidas y yo ya hice este programa y lo resuelve muy rápidamente, en menos de un segundo, ¿sí? Entonces, esto es exactamente el proceso del algoritmo genético. El problema que plantea Dawkins es resolver el problema de un mono que escribe al azar, pero se le guía, digamos, si pone 3 letras bien, eso es mejor que si pone puras letras al azar. Entonces, esas 28 letras, hay 3 que están en su lugar, lo usa para volver a generar nuevos elementos y, por ejemplo, se puede tardar 100 generaciones, 200 generaciones o 50 o 70, no sé, y se resuelve muy rápido, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la tarea? Lo que quiero es que ustedes hagan el algoritmo de Dawkins en su computadora y vean cuánto se tarda en resolverlo. Lo que voy a hacer por ustedes es darles mandarles el código que yo hice para que lo instalen en Windows, está para Windows nada más, lo instalan, lo corren, no les va a dar el código fuente, para que vean cómo funciona. Se pone, cualquier frase sirve, ¿no? Si se pone la frase de Shakespeare, bueno, pues se puede probar con esa, pero se puede probar con cualquier frase. Y verán que el sistema lo resuelve muy rápido. Todo depende de la función de fitness que usen. Ahí está el mero mole. Si ponen una función de fitness muy mala, entonces puede ser que tarde mucho más en encontrar la solución. Pero no todas las funciones son malas. Es más, de hecho, son algunas muy sencillas de hacer. Entonces sugiero que les voy a mandar las referencias para que lean un poquito más del tema y hagan eso, se deja de tarea. Y hoy estamos a 4 de marzo y lo dejamos para el 11 de marzo, la semana que viene, ¿vale? Para el miércoles que viene. Entonces, ¿dudas? ¿Comentarios? O sea, se deja hoy para entregarlo el 11. Sí, por favor, sí. Sí, si te tardas por alguna razón y no lo puedes entregar a la 11, va a entregarlo un par de días después, pero no te tardes demasiado, porque después, ya es un problema. O sea, yo lo que queremos acá en este curso, lo hemos platicado mucho con Jessica, es que la idea básica es como yo no hago exámenes, lo que queremos es ver cómo van progresando, cómo van haciendo las tareas, cómo van haciendo las cosas. Entonces es importante que entreguen a tiempo, ¿sí? Para ir más o menos llevando cómo van en las tareas y cómo van progresando en el curso, ¿no? ¿Ok? Por eso me interesa que entreguen el día 11, ¿vale? ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? ¿Comentarios? ¿Todo ¿Van a bien? mandarnos las instrucciones de la tarea un poquito más Sí, detalladas? sí. Las voy a, hoy en la Listo. noche que llegue a mi casa, o mañana en la mañana, porque depende aquí, es que no voy directamente ahorita a mi casa, pero cuando llegue a mi casa o lo hago ahí o lo hago mañana en la mañana y se los mando.
¿sí? Digo, además el día de mañana, en el transcurso del día lo hago y se los mando para que ya tengan el software, para que vean cómo corre mi software y vean lo que tienen que hacer. Y con las instrucciones bien precisas de lo que hay que hacer, ¿vale? Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? Bueno, veo que que no hay nada más que hacer. Ah, dice todo bien. Bueno, gracias, Diego. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es eso es para que no solamente vea la inteligencia artificial como un rollo eterno de lo que estábamos viendo de los agentes irracionales, qué sé yo. No, vamos a ver, vamos a ir haciendo saltos para hacer otras cosas, como el algoritmo genético, que finalmente es una manera inteligente de resolver un problema a través de lo que el algoritmo genético supuestamente hace. Pero ojo, el algoritmo genético no tiene, o sea, en el mundo real, en el mundo de Darwin, que de la selección natural, no crean que tiene una guía y no sabe a dónde va. Es una cuestión al azar. De manera que si en algún momento dado los genes encuentran una ventaja para sobrevivir, se usará. Pero, pero como la selección natural no trabaja como los seres humanos que nos guiamos porque queremos encontrar un mínimo o un máximo, sino que simplemente la selección natural actúa y ahí vemos qué pasa, ¿no? Puede ser que algunos elementos en la selección natural terminen con la vida y otros no, la mejoren. Esos que se mejoran son los que se mantienen, pero por eso se llama selección natural. Nadie la controla. No hay un Dios que dice, voy ahora a poner una función de fitness para que pase. No, eso no es cierto. No hay tal cosa. Si la hay, no tenemos manera de probar que la hay, ¿sí? Nosotros sabemos que la selección natural lo único que puede hacer es darnos una función, ¿no? Y esa función, si sobrevivimos a la función, sobrevivimos literalmente, valga la redundancia. Si no, pues nos morimos de otra cosa. O sea, así de fácil, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener presente. Por ejemplo, piénsenlo en términos planetarios. Si el planeta estuviese un poquito más lejos del Sol o un poquito más cerca del Sol, o nos asábamos o nos moríamos de frío. Estamos a la distancia perfecta. Eso es selección natural. No, digan lo que digan los religiosos. Bueno, tuvimos la suerte de que cayéramos por selección natural en la órbita correcta. Pero ¿cuántos planetas no habrán caído en la órbita correcta y la posible vida no apareció nunca porque era muy frío, muy caliente? Eso sí es fácil. Pero nadie, o sea, lo que quiero que quede bien claro es que no tenemos ningún argumento para decir que hay un Dios atrás que dice cuál es la función de aptitud. Eso no existe, ¿sí? La función de aptitud o la selección natural, ¿sí? La función de aptitud la degeneramos los seres humanos para simular un poquito la idea del algoritmo genético, de cómo funciona el algoritmo genético para los seres vivos. Pero no quiere decir que eso existe en el mundo real. Es un modelo que nos funciona y que no resuelve necesariamente todas las problemáticas. A veces la problemática es cómo alimentar un problema en términos de genes y de función de aptitud. No siempre se puede hacer. No es la solución universal, eso tampoco existe, ¿sí? Igual es como no hay lenguaje universal, hay lenguajes mejores o peores que hacen más cosas o menos cosas. Eso es lo que hay que tener presente, ¿vale? Bueno, entonces, ¿dudas? ¿Todo bien? Bueno, si todo está bien, vámonos a descansar. El lunes me estaba diciendo Jessica que por ser el Día de la Mujer, las mujeres no van a venir a clases. Así que vamos a decidir si el lunes damos clase o no damos clase. Y si no, seguimos el miércoles. Pero decidimos el lunes porque si no van a estar, porque es el Día de la Mujer, conste que es una discriminación a todos los hombres. ¿Por qué no hay Día del Hombre? A ver, explíquenme, ¿no? Bueno, lo podemos crear, ¿no? Ándale. Exacto, eso era todo, Vamos a Jessica. crearlo. Vamos a crear, no, me parece un poco absurdo, pero bueno, así están las cosas, así es el mundo que nos tocó vivir. Entonces, bueno, lo platicamos el fin de semana, estén atentos a su WhatsApp, mañana estén atentos para que les dé las instrucciones de la tarea, para que la programen, es muy facilito, se programa en media hora, no tiene mayor chiste. Y
Y si no nos vemos el lunes por la razón que sea, nos vemos el miércoles. Pero